Hola, en este último vídeo vamos a ver cómo aplicar Redux al 3 en raya que teníamos hecho con React. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué proceso vamos a seguir? Pues bueno, todo lo que hemos visto al ver Redux. Vamos en primer lugar a instalar las cosas, luego definiremos el estado de la aplicación, definiremos las acciones, los reducers y haremos esta integración de React y Redux. Vale, para instalarlo, pues como siempre, npm install -save, Redux y React Redux. ¿El estado de la aplicación? Bueno, pues era el estado que teníamos en app.jsx y que ya habíamos definido al hacerlo en React. Es el tablero, que era un array, el turno, que era un string, y los movimientos, que era un número. ¿Vale? ¿Y cuál es el estado inicial? Pues bueno, un tablero vacío, el turno, empezamos por el jugador X, por ejemplo, y 0 movimientos. ¿Vale? Las acciones, ¿vale? Mi aplicación evolucionaría así, tendré que hacer, las constantes. Tendré que hacer primero un directorio constantes, y un directorio reducers, donde pondré las acciones y los reducers. Las constantes realmente no las teníamos hechas, ya las podíamos haber hecho en la parte de React, pero las vamos a añadir en este punto por comodidad. Tenemos la constante jugador X, jugador 0 y tablero. Ambas, las tres, están exportadas y entonces tendré que hacer import desde donde las vaya a utilizar. Acciones. Tenemos una única acción inicialmente que se llama jugar posición. ¿Vale? Cada vez que el jugador hace clic en una casilla. ¿Qué información necesita? Recordar que tiene que estar toda la información en la acción, porque la función pura no puede tener efectos colaterales, no puede depender de otros parámetros externos y de otras cosas externas, ¿vale? Entonces, necesita saber qué jugador le toca y en qué casilla ha hecho clic, es decir, su X y su Y. Es decir, la acción jugar posición recibiría la X, la Y y el turno. En React, esto solamente necesitaba la X y la Y, porque el turno lo sacaba del estado. Pero os recuerdo y os insisto que es una función pura. Si no viniese el turno, yo no puedo sacarlo del estado, ¿vale? En el reducer, ¿vale? No debo sacarlo del estado, entonces no sería una función pura. Los reducers, como el estado tiene estas tres partes, turno, tablero y movimiento, pues lo más normal sería estructurarlo en 3 reducers, para que así la aplicación pueda crecer. Insisto que se podía haber hecho todo en un único reducer y tratar del estado completo, pero veremos que las aplicaciones luego se van complicando, van creciendo y lo suyo es estructurarla bien desde el principio. Entonces, en reducer vamos a crear un game reducer, un turno reducer y un movimiento reducer. Son 3 ficheros distintos y cada uno tendrá su función. Y luego las voy a combinar todas con Redux, ¿vale? El fichero reducers, ¿qué hará? Pues necesita el combine reducers, llamará a game, a turno y a movimientos, y lo carga en un global state, que es el combine reducers de los tres, y esto es lo que exporta, ¿vale? Entonces, el fichero reducers.jsx es sencillo. La estructura de cualquier reducer, ¿os la recuerdo? Pues recibe el estado por defecto, no el estado completo, sino el trozo de estado que corresponde a este reducer, y la acción, que tiene que tener toda la información necesaria para modificarlo, y tiene un switch que va dependiendo de las distintas acciones, y si no me afecta, devuelvo el mismo estado. Y esto es lo que se exporta. Entonces, ¿cómo sería el game reducer? Pues el game reducer recibe el tablero por defecto, pero luego el tablero irá cambiando. Por defecto, la primera vez tiene el tablero y la acción que sea. La acción que me afecta es jugar posición, y lo que hago es la lógica que ya hacía en el app.jsx, con una diferencia que no estoy mutando el estado, y por eso hago json.parse de json.stringify, para no mutar el estado anterior, sino que creo un nuevo objeto estado. Esto me va a permitir todo esto que comentábamos de undo y redo, ¿vale? El turno, pues el turno va a ser el turno por defecto inicial, y luego me irá cambiando, me lo pasarán aquí en este estado, pero solo me pasan el turno, que es lo que me afecta, y la acción. La acción, jugar posición, pues esta es la lógica que teníamos para cambiar el turno, si os acordáis, la hemos sacado de app.jsx. Y si no me afecta la acción, devuelvo el estado, ¿vale? Y esto es lo que se exporta. Y por último, el movimiento, pues recibe inicialmente 0, luego irá cambiando y devuelve +1, porque se ha jugado la posición. Imaginemos que hay una segunda acción que es jugar 2 posiciones, pues entonces devolvería state +2, ¿vale? Fijaros que de nuevo solo afecta a su estado, no está teniendo en cuenta el tablero, el turno, etc. ¿Vale? Y de nuevo es lo que exporta. Entonces la parte de los reducers me he llevado la lógica que tenía en app.jsx y la combino en un único reducer con esta función que se llama combine reducers, ¿vale? Siguiente, ¿cómo conecto la aplicación con React? Bueno, pues tengo
mi main.js y mi app.jsx. Voy a tener que hacer, como vimos, un Redux Provider, que es un componente intermedio, que lo que va a hacer es conectármelo con Redux, ¿vale? Y habrá que hacer pequeñas modificaciones que iremos viendo en app y en main. El Redux Provider, os decía que siempre era muy parecido, ¿vale? Tiene este estado inicial, ¿vale? Tiene la store, que es el configure store, que utiliza el método de Redux, createStore, que recibe global state, es decir, los reducers y el estado inicial. Y luego esto es para lo de hacer el hot loader. Esto se copia siempre directamente. El render, pues tengo el app container, que es para hot loader, el provider al que le paso la store, que la he creado aquí, fijaros, como veis es siempre igual, o muy parecido. Y la app, que es mi componente principal. Si lo hubiese llamado Pedro, pues aquí pondría Pedro, ¿vale? El main.js cambia en tanto en cuanto renderiza solamente Redux Provider, antes renderizábamos app. El app.jsx, fijaros que es exactamente lo mismo que vimos en la presentación de Redux. ¿Qué pasa? Pues que ahora cambio y importo las constantes e importo las acciones que me afectan. Antes en el to-do app importaba la acción toggle to do, add to do y set visibility filter. Aquí de momento solo tenemos una acción. Quito el export default porque ahora lo que voy a exportar es lo que me devuelve el connect. Y necesito crear un map state to props, donde ¿qué mapeo del estado? Pues se lo paso tal y como props, una palabra movimiento, un tablero y otra turno. Con lo cual tendré this props movimientos, this props tablero y this props turno. Y también tendré un this props dispatch. Más cosas que tengo que ir cargándome de app.jsx, y esto ya es particular de cada aplicación. Si os fijáis, todo lo que hemos visto hasta aquí de la integración con Redux, me refiero, los reducers son totalmente particulares de una aplicación, pero el provider y el map, y etcétera, todo eso es común. Pero ahora ya hay que ir viendo cada aplicación. Me tengo que cargar el estado inicial, ¿vale?, del constructor del app.jsx. También del método render, todos los this.state ahora se cambian por this.props, ¿vale? Y toda la lógica me la llevo, porque esa está en Redux. Ahora hago, donde antes era el app-click, ahora hago this.props.dispatch. ¿Qué acción han realizado? Pues jugar posición con número fila, número columna, que era lo que me llegaba aquí. Y también tengo que pasarle el turno. Recordar que todas las acciones tienen que ser completas. No puedo acceder al turno del estado o de alguna parte exterior. Entonces esta acción, que la definí así, la genero aquí con el action creator, que la habré importado, y llamaré a this.props.dispatch. Y esto es la parte de Redux que llamaba el dispatch, llegaba a la acción, al store, se llamaba los reducers, se guardaba el estado en la store y me volvía aquí como prop. ¿Vale? Entonces, one way data binding. La acción de reset, pues bueno, todavía no la hemos implementado, entonces ponemos un console log, pero quito la lógica, no quito el set state. El app.jsx completo, bueno, pues esto ya contiene todos los cambios que acabo de ir explicando uno por uno. Y ya tendríamos todo funcionando. ¿Cómo añadiríamos y cómo crecería una aplicación? Y esto lo quiero ver sobre todo para que veáis cómo es que esto crezca, para que veáis que está todo muy controlado y todos los componentes muy desacoplados. De repente tenemos nuestro 3 en rayas sin acción reset, y quiero añadirle un botón que haga un reset, que reinicie el juego, o que ponga un estado en concreto. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es definir la nueva acción. Si el estado se modifica, lo enriqueceré, claro. Si no, añadiré o un nuevo reducer si tengo también una nueva parte del estado, o modificaré los reducers anteriores, para que consideren esta nueva acción. Antes solo tenía jugar posición, y ahora tengo una nueva acción que se llama reset. Y en esta acción, pues bueno, no necesita parámetros porque es resetearlo al tablero inicial. Pero imaginar que tuviésemos una acción de resetear a un estado concreto, pues los parámetros sería ese estado concreto, ¿vale? En el actions.jsx, export function reset. ¿Y qué devuelve? La acción. Como no tiene parámetros, pero si los tuviese, se le pasarían aquí y irían aquí. Insisto, pensar en hacer o intentar hacer vosotros una acción de resetear un estado concreto. Pues tendría que venir aquí el estado concreto, el tablero y el turno, y los movimientos. Imaginar que tengo que el tablero que tenga las 3 primeras posiciones jugadas, pues tendría que venir aquí, tendría que poner movimientos 3 y turno, si ha empezado por X, pues ha jugado X y X, pues ahora le tocaría la Y, ¿vale? Entonces se tendría que pasar aquí como parámetro. ¿El game reducer se ve afectado por el reset? Sí. Tengo que modificarlo y añadirle un case aquí al switch, donde, en el caso de reset, ¿qué devuelve? El tablero inicial. En el turno, devuelve el turno,
y en el movimiento os devuelve 0. Fijaros que es un caso en el que he modificado los 3 reducers que tenía. Si en alguno de ellos no tuviese que modificarlo, pues estas 2 líneas desaparecerían y en ese caso devolvería el default, lo mismo que le han pasado, ¿vale? Entonces, no todas las acciones modifican todos los reducers, por eso está este caso default. En el app.jsx, ¿qué me falta? Importar la acción, y cuando me hacen clic en reset click, quitamos el console log y hacemos this props dispatch reset. Si os fijáis, lo que teníamos aquí en React era todo el código con el set state, con lo que fuese del estado inicial o del estado concreto, y ahora aquí no se modifica nada. Este no sabe nada, este simplemente dice, oye, que han hecho clic en reset, lanza un dispatch, y volverá por el one way data binding, cuando se modifique el estado, volverán nuevas props, y se volverán a dibujar. ¿Vale? El app.jsx completo, entonces, con este reset click, quedaría así. Entonces, resumiendo, si ahora quisiésemos hacer una nueva acción, tendríamos que añadir action.jsx con el tipo y los parámetros que fuese, modificar los reducers de manera acorde, o añadir incluso un nuevo reducer. Si la aplicación ha cambiado el estado y ahora tiene un parámetro nuevo en el estado, pues a lo mejor hay que hacer un reducer nuevo, si tiene una parte nueva en el estado, y lanzar la acción que fuese desde app.jsx con el dispatch. Nosotros lo hemos mantenido así, se lanzan todas desde app.jsx, pero igual se podrían lanzar desde cualquier otro componente. Y esto es un poco todo, he ido un poco rápido, pero bueno, como está grabado en vídeo podéis ir parando en las distintas partes e irlo viendo vosotros e implementarlo. Muchas gracias.